porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Es un placer para nosotros encontrarnos una vez más para hablar la palabra del Señor, siendo ya las 10 de la noche en este día miércoles, mitad de semana. Esperemos que tanto con el programa del lunes, el Señor le haya ayudado a usted para empezar una semana gozosa, alegre y sobre todo con mucha fe. Mi hermano Daniel se encuentra aquí junto a nosotros. Mi hermano Daniel, ¿cómo ha estado su semana? Muy buenas noches, les saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en el día de hoy. Mi hermano Matías sabe que en el Señor siempre podemos decir que hemos tenido una semana buena. Amén. A pesar de que hay dificultades de repente, hay cansancios de por medio, pero siempre hay victoria, porque el Señor siempre nos saca en victoria, aunque tengamos dificultades. Amén. Yo la verdad también, desde que conocí al Señor, todos los días son buenos. A pesar de que uno podría decir que tuvo un mal día o un día complicado, todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Amén. Y usted sabe que este día miércoles es bien especial porque hablaremos acerca de las pequeñas cosas y las grandes enseñanzas. Y las grandes enseñanzas. Y en esta tarde nos va a ilustrar un personaje bíblico, nos va a exponer nuestro hermano Daniel. ¿Qué Amén. Personaje es mi hermano y qué tiene que esperar nuestra audiencia del programa de hoy? Mire, el programa de hoy es un programa hermoso, porque a la verdad el personaje es hermoso. Amén. Porque vamos a hablar de Enoc. Se habla poquito en la Biblia de Enoc, Sí. pero detrás de Enoc hay grandes misterios, incluso hay libros apócrifos que hablan de cosas extrañas, Sí. misteriosas. Pero hoy día vamos a tener un enfoque bíblico con respecto a Enoc y nos va a dejar una tremenda enseñanza. Así que con la ayuda de Dios vamos a tener un programa hermoso el día de hoy. Amén. Ciertamente una pequeña historia, un par de versos, pero como es nuestro programa, a través de eso el Señor nos traerá una tremenda enseñanza. Así que le invitamos a que nos acompañe. Estamos transmitiendo este programa por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por La Palabra de la Cruz en Así es. Facebook y a través del streaming en YouTube. Así que atentos a nuestras redes sociales también para Sí. que puedan suscribirse y también seleccionar la campanita para que le llegue la notificación cada vez que tengamos un estreno Sí. en nuestras páginas de nuestras redes sociales. Sí, la campanita es un icono que está cerca de cuando usted aprieta suscribirse, está casi creo que al lado y es muy importante porque usted se suscribe y en su muro, por así decirlo, de YouTube le van a llegar sin aviso que uno está transmitiendo, pero cuando usted coloca la campanita, usted esté o no en YouTube, le va a llegar un mensaje. La Palabra de la Cruz está transmitiendo, así que es importante, si usted nos está escuchando por YouTube, como decía nuestro hermano, activar ese pequeño icono que va a poder notificarle a usted todos los horarios de transmisión. Son los días lunes a la 1 de la tarde, los miércoles como hoy a las 22 horas y los días viernes también a las 22 horas. Los programas quedan guardados en YouTube, usted los puede volver a ver, compartirlos también con sus conocidos, con sus familiares, para poder gozarse y aprender de la Palabra de la Cruz. Bien, sin más, vamos a escuchar una hermosa alabanza. Amén.
Amén. En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús. Una hermosa alabanza la que hemos escuchado. Y así como es importante adorar a Dios, alabarle porque Él es bueno, para siempre dice su misericordia el Salmo, también es muy importante que podamos orar. Amén. Si no oráramos, de hecho, yo creo que este programa no sería igual. Así es, mi hermano Matías. Sin la gracia de Sí. Dios, este simplemente sería un intento de programa. Un intento de programa, pero cuando uno ora y se encomienda a Dios y le pide que Él se glorifique, las cosas salen muy distintas y es Así por eso es. que antes de seguir avanzando, vamos a orar y pedirle al Señor que nos sea dando de su gracia. Así que oramos al Señor. Amén. Dios mío, Señor mío, le doy gracias porque usted es el que prepara nuestras palabras, el que nos da sabiduría, el que nos inspira por su Espíritu Santo. Por eso le rogamos que una vez más usted nos utilice en este programa. Pueda, Señor, utilizar nuestros labios como portavoz, para que no hablemos nosotros sino usted. Señor amado, le pido de que su gracia sea derramada sobre nosotros y sobre los que nos escuchan, para que tanto nosotros podamos hablar inspirados por el Espíritu, como también nuestros auditores puedan tener el entendimiento, el discernimiento espiritual para poder llenar sus vientres y podamos terminar este programa bendecidos. Le pido, Señor, por todo este trabajo para que usted lo respalde y le dé gracia a mi hermano Daniel, quien entregará el estudio del personaje bíblico de esta noche. Señor, le rogamos todas estas misericordias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, luego de esta oración, que toda la gloria sea para Dios, ¿cierto? Le invito a que reflexionemos un momento en la palabra de Dios, porque siempre es grato reflexionar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre tiene algo para nosotros, ¿eh? Aunque sea que nosotros no queramos, Dios siempre quiere y quiere instruirnos en sus caminos. Por esta razón le invito a que si usted tiene una Biblia cerca, me acompañe usted con la lectura en el libro de los Romanos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 vamos a leer. Romanos capítulo 13, versículo 1. Y dice así en el nombre del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Dios nos ayude, nos dé una hermosa revelación para que podamos ser edificados todos juntos, ¿cierto? Se da cuenta que cuando existe un descontento, ya sea en cualquier tipo de organización, sean nuestras organizaciones eclesiásticas, por decirlo de una forma, o sean organizaciones políticas, organizaciones deportivas, o la que sea, cuando existe un descontento con respecto a quien dirige el grupo, por lo general se forma una rebelión en contra de aquel. Bueno, esto en nuestras congregaciones no debería suceder, por lo que vamos a comentar en el día de hoy. Pero en el común de las personas que no conocen a Dios y las personas que viven en forma, el hombre natural, por decirlo de una forma, aquel que no ha sido transformado aún por Dios, aquel que vive en la carne, la primera reacción es tener una rebelión en contra de la autoridad y en contra de quien dirige el grupo, con el objetivo de enfrentarlo y de decirle que está haciendo mal las cosas y quizá tener el poder que él tiene. Dios nos ayude. Mire, la palabra de Dios aquí es explícita, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí no solamente está hablando de las autoridades de nuestras congregaciones, sino que también podríamos encajar aquí al presidente de la República, por decir una cosa. A nosotros no nos compete el juzgarlo, ni a ellos, ni a cualquiera,
porque nosotros no hemos sido llamados para ser jueces, sino que nosotros hemos sido llamados para ser ovejas, para ser obedientes, ¿cierto? Claro, tenemos que dejar en claro que el límite de nuestra obediencia es cuando las leyes del hombre transgreden las leyes de Dios. Hasta ahí llega nuestro límite, ¿cierto? Porque nuestra autoridad superior es Dios, es Cristo. Por lo tanto, cuando un hombre está legislando en contra del mandamiento de Dios, ahí llega nuestro límite. Dios nos ayude, porque en estos tiempos, la verdad de las cosas, todo lo que es malo se le dice que es bueno. Está el mundo al revés, por decirlo de una forma. Pero sabe que muchos toman esto como una causal, un incentivo para poder reclamar en contra de las autoridades. Incluso lo he visto entre aquellos que se dicen ser hermanos nuestros en la fe. Y yo creo que esto no corresponde, porque el Señor no nos llamó a esto. El Señor nos llamó a predicar el Evangelio de Dios, no a criticar a la autoridad que está enfrente nuestro. Dios nos ayude. Porque, como hay un dicho, pastelero tus pasteles. ¿Eh? O sea, la profesión que el Señor nos dio es la profesión del Evangelio. No nos dio, a menos que nosotros nos desempeñemos en la política o algo por el estilo, o nuestro trabajo tenga que ver con manejar masa, alguna cosa usted me entiende. Nosotros no tenemos que meternos en donde no nos corresponde, como iglesia, digamos. Dios nos ayude. Y dice, si seguimos leyendo el versículo 5, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Mire, como dije, pastelero tus pasteles, aboquémonos solamente a lo que es la iglesia. Veámoslo desde la perspectiva de nuestras congregaciones. Cuando nos levantamos en contra de aquel que está a la cabeza de un cuerpo, a la cabeza de la iglesia o a la cabeza incluso en nuestro propio hogar, estamos cometiendo un error grave. ¿Por qué razón? Porque Dios es quien pone a la cabeza. Dios es quien establece a aquel que está por liderazgo. Por lo tanto, estaríamos en rebelión contra Dios. Nuestra tarea es orar por aquel si está cometiendo algún error, porque aquel es quien va a pagar por sus culpas, por los errores que esté cometiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es necesario estarle sujetos, ¿cierto? Como dice el versículo 5, no solamente a razón de recibir un castigo, sino que a razón de tener conciencia de que es Dios quien lo puso ahí. Conciencia de que a lo mejor no es el más apto, no es el más letrado, no es el más idóneo a nuestro pensamiento, pero es quien eligió Dios. Por lo tanto, ¿quién es usted o quién soy yo para poder levantarme en contra de la decisión que Dios ha tomado? Yo creo que ninguno de nosotros tiene la autoridad suficiente como para poder hacerlo. Porque la voluntad de Dios es soberana. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Miren qué maravillosa es la palabra de Dios. Aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que someternos a la autoridad, no solamente considerándolo una autoridad, sino que también hacerlo en forma consciente, en forma plena, porque aquí está hablando que tenemos que, si le debemos honra, tenemos que honrarlo. Si le debemos respeto, tenemos que respetarlo.
Pero también si le debemos un impuesto, tenemos que pagarlo. Si le debemos tributos, también tenemos que pagarlo. Bendito sea el nombre del Señor. A veces solamente amamos con la boca, pero no con los hechos. Y a veces también nos amamos con el bolsillo. Dios nos ayude. Porque el practicar la liberalidad, liberarse del dinero, ¿cierto? Para poder darle a otro que necesita, es un acto de amor, un acto de respeto, un acto de humildad, un acto de honra. Porque con esta acción nosotros estamos dando lo que se nos es dado por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y sobre todo si es en pos de la obra de Dios. Recordemos que los siervos de Dios viven por gracia. Por lo tanto, nuestro deber como hermanos es también sostener la obra, no solamente con bonitas palabras, sino que también pagando un tributo, dando a Dios lo que es de Dios. Recordemos que tanto el diezmo como las ofrendas son acciones bíblicas que corresponden tan solo a la gratitud y al amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No es algo obligatorio, ¿cierto? Como cuando uno se suscribe a un diario, por ejemplo, ya tiene que pagar todos los meses para que le llegue el diario al hogar. Bueno, me fui para atrás, como que, ¿cierto? Se me cayó el carnet. Pero, por ejemplo, si nos suscribimos a Netflix o a un canal de series, por ejemplo. Mes a mes tenemos que pagar, ¿cierto? Para que ellos nos presten el servicio. Eso es algo impositivo, porque ellos dicen, si no me pagan, no te doy el servicio. Sin embargo, los siervos de Dios siempre nos dan el servicio de la oración, siempre están al servicio de la obra. Por algo son siervos, ¿cierto? Pero son siervos de Dios, no son siervos míos ni suyos. Ellos sirven a Dios. Por lo tanto, ellos trabajan por amor. Y nosotros también tenemos que retribuir ese amor, no solamente con bonitas palabras, sino que también con dinero. Y también con acciones. Porque alguno puede decir, pero si yo pago mi diezmo, doy ofrenda, ¿para qué voy a ir a agarrar el martillo? Eso le corresponde a otro. Dios nos ayude, a veces nos falta tanto, a veces somos tan soberbios que no nos damos ni cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Dura tu palabra, Señor. Dios nos ayude. Mire, la verdad las cosas, el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón. Y el Señor conoce nuestros corazones, el Señor sabe por qué lo está diciendo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, qué maravilloso es esto, porque muchas veces nosotros encerramos todo en lo económico, en lo material, en lo tangible. Pero el Señor aquí nos dice que no tenemos que deber nada a nadie. Porque a veces le tomamos tanto cariño a las cosas materiales que llegan a convertirse en un becerro de oro. Que mi auto, que mi casa. ¿Cómo voy a prestar mi casa para que hagan un culto? Si mi casa es mi casa. Dios nos ayude. Sabemos que todo lo que tenemos es prestado. Sabemos que todo lo que, incluso el aire que respiramos, es prestado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esta razón, también tenemos que guardar testimonio con respecto a lo que pedimos prestado. Tenemos que devolver. Aunque suene duro y quizás me esté metiendo en un terreno delicado, pero aquel que pide tiene que pagar. Al momento de pedir, uno tiene que tener la conciencia de que tiene que pagarlo. Porque el Señor aquí dice, no debáis nada a nadie. Solamente el amaros los unos a los otros. O sea, el amar a tu prójimo. ¿Qué estás haciendo con esto?
Cuando usted saluda a su hermano en la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Está saludando solamente al hermano o está saludando también a Cristo que está en el hermano? Está saludando también a Cristo que está en el hermano. Entonces, si usted ama a su hermano, está amando a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, bajo esta perspectiva, no deberíamos tener odio contra nadie, porque estaríamos pecando contra nuestro hermano. Hay de aquel que se levante contra un hermano, porque está pecando contra Cristo mismo. Dios me libre, Dios nos libre a todos, porque sabemos que nosotros cometemos errores. A veces nos ofendemos por tan poco. A veces incluso pensamos en renunciar por cosas tan pequeñas. Una broma mal hecha, por ejemplo. Un saludo que a veces no fue lo cariñoso que nosotros esperábamos. O a veces el hermano puede estar pensando en cualquier otra cosa y simplemente no lo vio y nos ofendemos. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque a veces somos tan niños para algunas cosas y para otras nos creemos tan grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, la palabra de Dios es hermosa y en esta noche nos dice que nos amemos los unos a los otros, porque el segundo mandamiento dice que es tan importante como el primero. Y el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después dice, amaos los unos a los otros, como a ti mismo. ¿Cierto? Entonces dice, quizá el segundo no es más importante que el primero, pero es tan importante como el primero. Por esta razón. Porque en cada uno de nosotros está Cristo. Y si amamos a Cristo, no podemos no amarnos a nosotros. Por eso esta reflexión en el día de hoy. Porque vivimos en un mundo que está cada vez con el amor más frío. Un mundo que está cada vez más individualizado. Un mundo que está cada vez más competitivo, más materializado. Un mundo que cada vez está navegando en tinieblas más profundas. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta. Por esta razón el Señor nos recalca en esta noche que tenemos que amarnos, porque el amarnos es un tesoro. Porque primeramente es un mandato de Dios y también es un reflejo de Dios, porque recordemos que la fuente del amor es Dios mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta ha sido la reflexión de hoy, amados hermanos, para usted y para mí. Sea la misericordia de Dios y para Dios sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén. Después de escuchar esta hermosa reflexión, este devocional bíblico, vamos a escuchar una alabanza y a la vuelta se estará dando el estudio sobre el personaje de hoy, que es Enoc. Así que le invitamos a que nos acompañe, pueda también compartir esta transmisión con sus conocidos y vamos a adorar al Señor.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermosa alabanza la que escuchamos recién. Y ahora nos toca una sección de este programa, el cual es pequeñas historias, grandes enseñanzas. En esta ocasión estaremos estudiando acerca del personaje bíblico Enoc. Enoc fue una persona muy importante en los inicios tempranos de la historia de la humanidad. Y vamos a ver por qué. Le invito a que busquemos un texto. Este va a ser nuestro texto base. En Génesis 5, versículos 18 al 23. Génesis 5, versículos del 18 al 23. Y dice así en el nombre del Señor. Vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este personaje es bastante interesante porque de la descendencia de Adán y Eva, por un lado están los descendientes de Caín y por otro lado están los descendientes de Set. De los descendientes de Set engendró a Enos, después Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalaleel, y después él engendró a Yared, y Yared engendró a Enoc. Después Enoc engendró a Matusalén, después Matusalén a Lamec, y después a Noé. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos en un principio que Enoc fue una persona muy importante en los inicios tempranos de la historia de la humanidad. Hay varias experiencias de Enoc que vale la pena destacar, ¿cierto? Todas son relacionadas entre sí con la profecía, con la predicación y con el caminar con Dios. Hay una similitud interesante entre los días de Enoc y nuestros días. Vamos a ver por qué. Mire, para poder entender un poco este estudio, lo vamos a dividir en 3 secciones importantes. Una es la transposición de Enoc, la segunda es los tiempos de Enoc y la tercera el lema de Enoc. Para comenzar con la primera sección, tenemos que comprender que la palabra transponer es sinónimo de transferir. Es decir, en Hebreos 11:5, la palabra de Dios dice en 3 ocasiones la palabra traspuesto. Y esto significa que Enoc fue tomado de este escenario tierra y fue puesto en otro escenario por Dios. Es decir, Enoc no pasó por la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Enoc tuvo una experiencia real de evitar la muerte y de ser trasladado a la presencia del Señor. Mire qué maravilloso es esto porque a diferencia de Cristo, Cristo murió, ¿cierto? Y resucitó y Él venció la muerte. Y luego está en el reino de Dios, ¿cierto? A la derecha de Dios Padre reinando. Pero este hombre Enoc caminó con Dios y Dios le permitió saltarse el paso de la muerte, por decirlo de una forma así. Y él fue llevado al reino de Dios porque fue agradable a los ojos de Dios. ¿Qué bendición es esto? Yo me imagino esto y la verdad las cosas
llena mi corazón porque yo creo que el anhelo de todos es caminar con Dios de tal manera que sea agradable para Dios y, y recibir una retribución de Dios, ¿cierto? En este caso puede ser la bendición de Dios, la cobertura de Dios, ¿cierto? Pero yo creo que ni siquiera Enoc se esperaba el ser traspuesto por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Enoc fue transferido al cielo antes del diluvio. Esto sale en Génesis 5, 24, me parece mucho. Si lo acabamos de leer. Lot, de la misma manera, fue sacado de Sodoma antes de que fuera destruida. Rahab fue tomada de Jericó antes de su terrible destrucción. O sea, Dios siempre guarda a los suyos antes de emitir o antes de ejecutar un juicio sobre las naciones o sobre aquellos que están en contra de él. Esta es una forma de poder ver que estamos bajo la cobertura de Dios siempre. A pesar de que yo sé que estos hombres como Enoc, ¿cierto? Como Lot, etcétera, o cualquiera que pueda aparecer en la Biblia, como son hombres como usted y como yo creo que no eran perfectos. Seguramente cometieron alguna falta, algún error ante Dios. Pero sabe que lo más importante, yo creo que no es la perfección humana, sino que lo más importante es caminar con Dios. Y esto quiere decir estar con Dios, obedecer a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de que tengamos dificultades que son propias de la carne, de nuestras imperfecciones, lo importante es mantener la intención intacta de seguir caminando en los caminos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, así como la transposición de Enoc fue un hecho histórico, así también lo será el arrebatamiento de los creyentes de la época de la iglesia. El hecho relatado en el hecho que en Génesis del cual leímos es una premisa, un spoiler, por decir como se dice ahora hoy en día. Un spoiler es un anticipo a un estreno. Entonces, esta experiencia de Enoc es un anticipo a lo que nos va a pasar a usted y a mí si viniera el Señor en este momento y nos lleve con Él. El arrebatamiento del Señor va a ser de esta forma. Vamos a ser tomados de este escenario tierra y vamos a ser traspuestos en otro escenario. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, Enoc sabía que en cualquier momento, en cualquier hora del día, eso podía tener lugar. Es importante vivir y trabajar anticipado a este glorioso amanecer. Enoc, como decía en un principio, Enoc caminaba con Dios. Y esto quiere decir que Enoc no estaba preparado para en un futuro próximo irse con Dios, sino que él tan solo caminaba con Dios. El error que muchas veces cometemos los cristianos es que nos preparamos para la venida de Dios como si fuera un evento futuro, algo que va a pasar en el mañana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nunca vamos a estar preparados hoy si pensamos que esto va a pasar mañana. La venida de Cristo va a ser en cualquier momento. Y cada día que pasa está más cerca. Pero usted y yo, ¿estamos preparados para ser arrebatados hoy? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos siempre en nuestros corazones. Porque recuerde que no buscamos ser perfectos, sino que lo que buscamos es ser fieles. De tener una intención intacta de seguir a Cristo, de seguir a Dios y caminar con Dios así como Enoc lo ha hecho.
Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, la transposición de Enoc fue el primer testimonio formal del tremendo secreto que está para el hombre. Que el hombre tiene una heredad en los cielos. Que el hombre tiene un lugar en los cielos. Pero no cualquier hombre, sino que el hombre renacido en Cristo. No el hombre natural, sino que el hombre renacido en Cristo. Aquel que ha sido fiel, aquel que ha sido renovado, aquel que ha sido pagado por precio de sangre. Ese tiene un lugar, una heredad en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense el día en que seamos arrebatados y nos encontremos con este personaje, ¿no? Y le preguntemos cómo fue su experiencia. Será maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, podemos ver que el hecho histórico que está impreso en estos versículos de Génesis nos habla de aquel hombre que fue trasladado de este escenario de tierra a otro sin pasar por la muerte, lo cual es un milagro, es un hecho que tan solo Dios puede hacer. Y esto fue como una recompensa producto de la fidelidad de Enoc. Y esto también produjo bendición a su descendencia, porque así como veíamos en un principio, Matusalén, por ejemplo, fue uno de los que vivió más años. Y Noé fue el que fue hallado fiel en el momento en que la humanidad estaba corrompida completa. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a él podemos decir que hoy día estamos aquí. Dios nos ayude. Los tiempos de Enoc eran un mundo en que era extremadamente malo. En Génesis 6 podemos tener una perspectiva de aquello, que nos relata que estaban completamente corrompidos. La humanidad estaba corrompida. Lo bueno era malo, lo malo era bueno. Había una desviación sexual, una desviación mental, había una desviación moral. Bueno, en realidad nos aleja mucho de lo que estamos viviendo hoy. Si lo pensamos fríamente, a la verdad de las cosas, el escenario prediluviano de la humanidad era un escenario muy parecido al que estamos viviendo hoy en día. Por esta razón, tenemos que caminar con Dios, así como lo hizo Enoc, porque el juicio de Dios se acerca. Porque cada vez que la humanidad llega a un punto crítico en que ya se ha corrompido de tal manera, el Señor viene con un juicio. Le pasó a Sodoma y Gomorra. Le pasó a la humanidad. En los estudios que hicimos cuando Coré se rebeló, cuando cayó en lo mínimo de su humanidad al irse en contra de Dios, fue tragado por la tierra. Hubo un juicio. Así también habrá un juicio en aquel momento en que la humanidad llegue a su punto más negativo, por decirlo de una forma. Y eso no está lejos de nuestros días. Así como vamos, esto se viene pronto, así como se dice. Pero ¿sabe qué? Esto es una buena noticia para nosotros los cristianos, porque esto quiere decir que nuestro Señor viene pronto por nosotros. Y esto es algo que alegra nuestros corazones, porque tendremos la oportunidad de poder salir de este escenario tierra y poder estar en el reino de los cielos, donde el Señor mismo dijo que fue a preparar moradas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los tiempos de Enoc eran un tiempo donde la humanidad estaba un poco retorcida. Dios nos ayude, al igual que en estos días, como estamos comentando. El libro de Judas pone especial atención en que Enoc era el séptimo de Adán y es destacado de los demás, haciendo una declaración sobre él. Y en la línea de Caín, el séptimo era Lamec.
y ese sería como su paralelo, opuesto, ¿cierto? Como el séptimo de la descendencia de Adán, de la línea de Set, era Enoc, y de la línea de Caín era Lamec. Enoc era un ejemplo de cristiano, por decirlo de una forma, era un ejemplo de hijo, pero Lamec no tanto, porque Lamec era más llevado por la carne, ¿cierto? Tenía actos más carnales que espirituales. Por lo tanto, y por el otro lado, Enoc tenía actos más espirituales que carnales. Por algo se fue con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, en estos dos hombres tenemos caracteres representativos que nos muestran los estilos de vida diferentes, uno carnal y el otro espiritual. Como referencia podemos tener Romanos 5, de los versículos del 8 al 17, pero eso anótelo por ahí, después lo buscamos, porque por el tiempo no vamos a poder buscar todas las citas. Dice, uno muestra las obras de la carne, mientras que el otro muestra el fruto del Espíritu. A pesar de que Dios había mandado a que tomemos una mujer, Lamec, que hizo, tomó 2 esposas para sí. Y más encima se jactó de ello. Lo que haciéndole caso omiso a la palabra de Dios. Y esto resultó en una tragedia para la vida, el hogar de esa generación. Y esa misma actitud opuesta al plan de Dios, que es tener pureza en los hogares, traería una destrucción para cualquier sociedad. La base de las sociedades es la familia. Por eso el Señor también nos dio una ordenanza con respecto a la familia, ¿cierto? Diciendo que el esposo es la cabeza, la mujer es la consejera del esposo. Ojo, que el decir que el esposo es la cabeza de la mujer no lo pone en una posición superior a la mujer, sino que le pone en roles diferentes. Nada más que eso. Y también da un ordenamiento de cómo tenemos que ser con los hijos, y etc. Porque una familia sana construye una sociedad sana. En cambio que una familia torcida construye una sociedad torcida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso todas las acciones comienzan por casa. No le podemos pedir a nuestros hijos que sean santas palomas si en nuestra casa los padres no tenemos el mejor comportamiento, por decirlo de una forma suave. Por el contrario, sí podemos exigir si nosotros hemos sido ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto a su vez, al igual como el odio se difunde y se contagia, el amor de Dios también se difunde y se contagia. Y todo esto nace desde el hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta vida torcida, ¿cierto? Con 2 mujeres, con desobediencia a Dios, trae una distorsión. Resulta en adulterio, fornicación, en todo tipo de pecados de la carne, como por ejemplo asesinato, violación, violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, a los niños, etcétera, etcétera. Esto destruye la familia. Por eso, si alguno que me está escuchando hoy día tiene una vida desordenada, ordene su vida, porque esto va a traer destrucción para su hogar, destrucción para su vida, destrucción para quienes usted ama. Dios nos ayude, Dios nos libre de caer en esto. Y dice, la familia es la base de la sociedad tal y como es. Por lo que estábamos hablando, la familia es algo muy importante. Mire, estamos hablando de un personaje que fue traspuesto, ¿cierto? Que es Enoc, pero también nos lleva a la familia. El lema de Enoc es que en su diario andar con Dios podía percibir el juicio universal venidero. Judas registra algunos de los detalles de la profecía de Enoc, la cual fue pronunciada unos 3000 años antes del mundo prediluviano, el cual estaba lleno de pecadores rebeldes. Mire, el libro de Judas
Versículos del 14 al 19 dice así, en el nombre del Señor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Enoc también tenía visión de Dios. Era un profeta de Dios. Porque él caminaba con Dios. Y él profetizó la venida del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, se da cuenta que lo que hemos conversado hasta el momento del mundo prediluviano tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, esto es una alerta, una alarma, para que tengamos cuidado en nuestros hogares, para que tengamos cuidado en nuestras vidas, para que reflexionemos si realmente estamos caminando con Dios, así como lo hizo Enoc. Porque a la verdad las cosas, el juicio de Dios se aproxima y la venida del Señor está a puertas. Y el Señor dice que vendrá como ladrón por la noche, que será de un abrir y cerrar de ojos, va a ser una cosa de un momento a otro. Y dice el Señor también que habrán dos en el campo, uno se quedará y el otro se va. Dios nos ayude. Dios nos ayude a caminar con Él, a estar firmes en el Espíritu. Porque hoy día hay tantas tentaciones, tantos ataques a la mente. Mire, tan solo en el celular, a veces le pasamos el celular a los niños para que se diviertan, pero de repente en las publicidades salen una y otra cosa, que muchas veces perturban la mente de los jóvenes. Y también de los adultos. Porque esto ataca también a todos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no alejarnos del caminar con Dios, de ser obedientes a la palabra de Dios, de ser fieles, amados hermanos. No significa que seamos perfectos, porque si usted quiere buscar la perfección, olvídese, nunca la va a encontrar, porque estando en este cuerpo, en este escenario tierra, siempre vamos a tener una imperfección, porque lo único perfecto es Cristo. Imagínense, ni la ley la pudieron cumplir, menos usted ni yo. El único que cumplió la ley fue Cristo. Del resto de la humanidad, nadie. Porque la ley buscaba enderezar al hombre, pero no que sea cumplida por el hombre, porque el hombre es incapaz de cumplirla. Solamente Cristo es el único capaz de cumplirla. Y así también las Santas Escrituras están escritas para poder encaminarnos hacia Cristo, para poder darnos cuenta de cuáles son nuestras imperfecciones y decir: lo siento, perdóname, Señor, cometí un error, y nos volvemos. Y es importante caminar sin perder el norte, que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. De lo que leímos del libro de Judas, dice:
parte fue cumplido en los días de Noé, cuando el mundo entonces pereció anegado por el agua. Sin embargo, Pedro continúa, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo la profecía hecha en los tiempos de Enoc será completada. Los tiempos de Enoc son un tiempo de las civilizaciones que rechazan la verdad de Dios. Es decir, ¿podríamos decir que son estos tiempos? Dios nos ayude. ¿Se ha dado cuenta que cada vez que se hace un poco más complejo predicar la palabra de Dios, en realidad predicarla no, se hace más complejo para las personas poder acogerla, poder atesorarla en su corazón? Yo me acuerdo que antes había respeto por aquellos que predicaban el Evangelio. Ahora la gente es indiferente. A veces estamos predicando en el cantón de calle y la gente pasa como si nada. Como si alguien estuviera vendiendo huevos, vendiendo papas, vendiendo alguna cosa. Esto habla de la frialdad del corazón del hombre. El hombre se ha perdido del camino de Dios. Por esta razón es importante que sigamos adelante, sigamos orando al Señor, sigamos luchando esta batalla. Porque recordemos que esta es una batalla espiritual. Y mantengámonos firmes de la mano de Dios. Porque hay mucho trabajo, hay muchas almas que necesitan de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, los tiempos de Enoc son un ejemplo de la civilización que rechaza la verdad de Dios. Pablo, Pedro y Judas dan este testimonio en diferentes citas. Bendito sea el nombre del Señor. Los hombres que vivieron para el Señor y caminaron con Él en los días de la oscuridad espiritual fueron guardados del juicio malo de su civilización. La analogía es que Dios guardará a los verdaderos creyentes en el día de hoy del juicio venidero para las naciones a través del arrebatamiento, y permitirá vivir victoriosos sobre una civilización caótica hasta entonces. Así como Enoc fue tomado antes del diluvio, así como el Señor siempre ha guardado a su pueblo desde el principio de la creación. Por esta razón es importante que usted y yo nos mantengamos siendo pueblo de Dios. Porque de esta forma podemos estar bajo la cobertura de Dios. Si usted o yo osa dar un paso al costado, lamentablemente vamos a ser parte de ese juicio. Vamos a ser enjuiciados junto con aquellos que le han dado vuelta la espalda al Señor. Junto con aquellos que no han querido recibir a Cristo. Dios nos guarde y Dios nos ayude, porque lamentablemente dentro de ellos también hay muchos familiares y amigos que nos rodean. Por esta razón no tenemos que cansarnos, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Aquí lo importante es no desmayar. Seguir caminando con Cristo. Caminando de la mano de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay unos hechos enumerados en esta antigua profecía. La certeza de su venida, he aquí el Señor viene, dice. Es una declaración, ¿cierto? He aquí el Señor viene. Y fue un hecho fijo y en realidad una realidad dada que tenía lugar en el futuro. Su mensaje era de juicio y no de avivamiento. Hoy día hemos tenido un estudio, hemos tenido un programa que en realidad el Señor nos ha hablado duro a nuestros corazones. ¿Será porque necesitamos palabras duras para que nos demos cuenta realmente de dónde estamos parados espiritualmente? Porque muchas veces
nos conformamos con recibir solamente amor, amor, amor. Pero ¿sabe qué? En la corrección también hay amor. Y el Señor en esta tarde, en esta noche, nos corrige. En esta noche nos está encaminando hacia Él. En esta noche nos ha dicho que tenemos que caminar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. También nos ha dicho que tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque esto es necesario. Porque esto es parte del fruto del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Él es el primer predicador registrado en la historia. Enoc es el primer predicador registrado en la historia. Es el primer hombre de quien se dice, Él caminó con Dios. Es el primer hombre que entró al cielo sin morir. 6 generaciones precedieron a Enoc y todas habían perecido con la muerte. Pero en la 7ª, Él fue traspuesto. El número 7 es el número de la perfección, de la culminación de las obras de Dios. Que fuera el 7º en su generación no es una coincidencia. Bendito sea el nombre del Señor. Enoc caminó con Dios, un día fue repentinamente levantado al cielo. Elías, de la misma manera, fue al cielo a la vista de su sucesor Eliseo y de 50 hijos de los profetas. Viene el día en que millones van a ser arrebatados a los cielos cuando Cristo venga. ¿Usted quiere ser uno de esos millones que van a ser arrebatados o quiere ser tan solo un testigo de aquel acontecimiento que va a marcar un antes y un después en la historia? Yo quiero ser uno de esos que va a ser arrebatado con Cristo. No quiero ser tan solo un testigo de aquel acontecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso tenemos que estar preparados hoy. Si usted tiene algún impedimento para servir a Cristo, en esta noche pídanle al Señor que saque eso, saque esa raíz de amargura de su corazón, que saque aquel problema, aquel amigo que lo está alejando del camino del Señor, aquel impedimento que esté frente a usted y que evite ir a los brazos del Señor, a tocar el manto del Señor para ser sanado, que el Señor lo saque en este momento, que el Señor reprenda cualquier situación, cualquier espíritu que esté acechándole para evitar servir al Señor. Porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. Cristo viene por su iglesia. Amado hermano, no nos cansemos de orar por aquellos que aún están perdidos, viviendo como un pajarito. Porque después del arrebatamiento solamente va a haber tribulación. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos ayude a caminar con Él. Entonces, para ir concluyendo este estudio, podemos caminar con Dios. En estos días Dios también ve sobre la tierra y observa un mundo lleno de personas egoístas y amadoras de los deleites más que de Dios. Tal como está escrito en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días, porque después de la venida de Cristo a la tierra, ¿cierto? Como hombre, y ser resucitado, de ahí en adelante estamos en los postreros días. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y vendrán tiempos peligrosos. Hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos, en que hay personas que por obtener un bien son capaces de matar a otro. Dios nos ayude. Dios guarda nuestras familias. Dios guarda nuestras vidas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuánto crees que se alegra el corazón de Dios cuando ve a aquellos fieles a Él y que caminan junto a Él? Los que son irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como dice en Filipenses 2, versículo 15. Entonces, en medio de este mundo malo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de que caminamos junto con Dios y le guardamos. Porque recordemos que no vivía en un mundo en que todo era color de rosas, sino que también vivía en un mundo distorsionado, en un mundo perverso, peligroso, como el de hoy, como en el que vivimos nosotros. Pero él pudo caminar con Dios y pudo agradarle a Dios. Entonces usted también puede agradarle a Dios. No es que nos estemos poniendo a la misma altura de Él, sino que estamos tomándolo como un ejemplo para que nosotros también podamos caminar con Cristo. También podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, este testimonio lo tenemos cuando renunciamos a nuestros propios deseos. Cuando caminamos con Dios es cuando renunciamos a nuestros mismos deseos, a nuestras concupiscencias. Y al mismo tiempo, cuando estamos renunciando a esto, somos guiados para servir en obediencia al Señor, bajo su voluntad. O sea, cuando el hombre carnal mengua, el hombre espiritual crece. Y este es quien obedece a Dios. Porque la carne constantemente se duele cuando le decimos, cuando queremos tirar en el sillón, a mirar una película y viene la hora del culto. Ya, Daniel, anda, tienes que ir al culto, dice el Espíritu Santo de Dios. Y la carne dice, pero si es un culto más, mejor voy el jueves. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Así como está escrito en Colosenses 3, podemos ser aquellos que buscan las cosas de arriba y rechazan todo lo que viene del mundo. Mire, si bien es cierto, estamos insertos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo puede decir eso usted, hermano Daniel? Se estará preguntando. Nosotros tenemos una nacionalidad también en el reino de los cielos. Nosotros somos pasajeros en este escenario de tierra, porque estamos esperando el momento en que vamos a volver al Padre. Porque venimos del Padre y vamos a volver al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras tanto estamos aquí aprendiendo cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo a perfeccionarlo en el Espíritu. El Señor nos tiene en una escuela intensiva. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta forma también nosotros nos da la oportunidad de poder enseñarle a otros. Podemos luchar para alcanzar el mismo testimonio que Enoc. No por causa de nuestro propio ego. Por decir, yo igual puedo. Si él puede, yo también puedo. No. Ni tampoco para ser reconocidos por algo. Pero para glorificar a Dios con nuestra vida. Para eso sí. Porque de esta manera todos aquellos que nos conocen saben lo siguiente sobre nosotros. Que caminamos junto con Dios. Y vivimos solo para agradarlo. Amado hermano, el propósito por el cual hace las cosas es muy importante. Y si usted, al igual que yo, ha decidido seguir a Cristo, que no sea por apariencia, que no sea por agradar a los padres, que también eran cristianos, que no sea por agradar a la esposa, que es cristiana, o al esposo,
que no sea para agradar a aquel que le invitó a la iglesia. O que la obediencia no sea solamente como para agradar al pastor, sino que sea para agradar a Cristo. Vivimos para agradar a Cristo. Vivamos para agradar a Dios. Porque esta es la única forma en la que vamos a poder ver el fruto del Espíritu. Y aquel día podamos ser arrebatados, podemos ser transformados en nuestro cuerpo en el cielo si somos tomados vivos, para poder entrar en el reino de los cielos físicamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día va a ser maravilloso. Y yo quiero ser parte de esa maravilla. No quiero quedarme mirando como quien perdió algo. Dios nos ayude. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo podemos caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios todos los días? Significa que Él es nuestro compañero fiel. Llegamos a conocerlo cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Él es a quien recurrimos para toda enseñanza, consuelo y fortaleza. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice el Salmo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Buscamos y hacemos su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Somos obedientes a todo lo que Dios nos diga. De esta forma caminamos con Dios. No solo hacemos lo que es obvio para cumplir, sino que nos adentramos aún más profundamente a saber qué podemos hacer para servirle y agradarle aún más. No nos limitamos solamente a lo que nos mandan a hacer, sino que, ¿cuántos alguna vez hemos cometido el error? Estoy hablando de los predicadores. De estudiar la palabra de Dios solamente cuando nos mandan a predicar. Eso es un error grave. Porque la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios debería ser algo constante, una necesidad imperiosa en nuestra vida. Porque cada día el Señor nos va alentando, nos va instruyendo, y de esta forma caminamos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, si hacemos esto cuando nuestro tiempo en la tierra termine o seamos arrebatados, Dios nos llevará y estaremos con Él. Si somos fieles y caminamos con Dios en todos nuestros días, entonces un día entraremos directamente en la eternidad para estar siempre con Él. Para terminar, amado hermano, cuando comenzamos con el texto base, hay un misterio aquí. Dice el versículo 23 de Génesis 5. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Le suena ese número? 365. Son los días, la cantidad de días de nuestro año calendario. ¿No nos querrá decir el Señor que tenemos que caminar con Dios los 365 días del año? Y no solamente los días domingos, no solamente los días de culto, no solamente cuando tenemos una necesidad, no solamente cuando tenemos una gratitud en el corazón, sino que los 365 días del año. Porque caminar con Dios es un deleite. Para mi Dios sea toda la honra y la gloria, para usted y para mí, su misericordia. Le invito a que pasemos a orar al Señor por este hermoso estudio que nos ha entregado el Espíritu Santo de Dios. Padre amado, gracias le damos porque usted ha hablado de nuestra vida. Usted en esta tarde nos ha amonestado nuestras vidas para que caminemos con usted.
porque nos ha advertido de que su juicio viene sobre la tierra. Se acerca el día en que Cristo vendrá por sí mismo, y seremos arrebatados en los cielos, y las gentes verán con confusión. No van a saber qué está pasando. Algunos sí van a saber, pero van a mirar como si hubiesen perdido algo, porque ellos deberían haber estado ahí, pero no estarán. Amado Padre, le rogamos que usted nos guarde del juicio, así como usted ha guardado a los suyos antes de emitir un juicio, antes de ejecutar el juicio. Le rogamos que usted nos guarde a nosotros también, mi Señor. Ayúdenos, Padre amado, a caminar con usted, porque somos tan torpes que a veces zigzagueamos en vez de caminar. Padre amado, le rogamos que usted saque de nuestras vidas todo aquello que impida caminar con usted. Le rogamos, mi Señor, que usted ordene nuestras vidas, Señor, para poder caminar con usted. Le rogamos, Padre amado, que usted nos revista de gracia para poder caminar con usted. Le rogamos, mi Señor, que usted nos lleve en este caminar para un día poder estar en su reino, físicamente, porque hoy día gozamos los beneplácitos de su reino, pero queremos un día estar allí, en las moradas que usted ha preparado para nosotros. Le rogamos, mi Señor, que usted nos revista de gracia, que nos infunda aliento, mi Señor, que fortalezca nuestra fe, para que no nos cansemos de hacer el bien y no desmayemos, porque todo este trabajo que hemos estado haciendo, que haremos, que hicimos, es un trabajo que da fruto, porque todo lo que hacemos para usted, lo hacemos con amor, lo hacemos con su gracia, con su beneplácito, porque usted es el Dios todopoderoso, que todo lo puede. Por eso le pedimos en esta noche, mi Señor, que usted guarde nuestras vidas y que usted también pueda traer a nuestros familiares a su santo reino, hacer que el reino de Dios a aquellos que no le conocen, mi Señor. Ayúdenos a ser instrumentos para poder difundir su palabra, mi Señor. Ayúdenos, Padre amado, denos semilla para poder repartir. Padre celestial, sabemos que queda poco tiempo y que hay mucho trabajo. Le rogamos por aquellos que se han dormido, mi Señor. Usted despiértelos, mi Señor, para que puedan trabajar en su obra. Y aquellos que estamos trabajando, mi Señor, infúndanos aliento para que no nos quedemos dormidos, Señor, para que no nos cansemos. Padre amado, esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, después de este hermoso momento con el Señor, le invitamos a que escuchemos una hermosa alabanza para que adoremos a Dios.
Amén. Muchas cosas preciosas en el cielo tendremos. Eso decía la hermosa alabanza que hemos podido adorar y que hemos podido escuchar también aquí en este programa, La Palabra de la Cruz. Bien, pasaremos al último segmento de este programa, que es la pequeña historia de este día, pero que nos traerá grandes enseñanzas. Y en esta ocasión ambos comentaremos historias, cosas que nos han sucedido a nosotros que parecen irrelevantes, que quizás si le pasara a otra persona diría, no me importa, no considero que me haya enseñado nada, pero para nosotros sí nos enseñó. Y bien, esta historia que voy a contar ocurrió hace 4 años atrás, cuando llegué a la iglesia aquí en esta ciudad. Y yo, desde que llegué al Evangelio, en otra iglesia, en otra ciudad también, había tomado mucho interés por los instrumentos, porque en las iglesias evangélicas es muy común el utilizar guitarra y sobre todo también las mandolinas. Y uno, cuando se convierte, ya no solamente quiere adorar al Señor en la iglesia, sino también en todo lugar, en la casa, uno escucha alabanza, constantemente uno va, como decía nuestro hermano, caminando con Dios. Amén. Y bueno, quería aprender a tocar guitarra. Y le pedí a un hermano de la iglesia donde yo conocí al Señor que me enseñara. Y aprendí cosas muy básicas. Y me vine aquí a esta ciudad y a esta iglesia, aún la verdad no dominando para nada casi la guitarra. De hecho, si ahora lo hago más o menos, en ese tiempo imagínense cómo era. Era muy muy difícil. Yo sabía muy pocas cosas. Lo simple de lo simple de lo simple. Y cuando llegué aquí, le comenté a mi pastor, o creo que él me había preguntado. Y yo le dije que sí tocaba guitarra, pero que estaba aprendiendo. No como que yo sé tocar o como que podría estar en el coro, nada de eso, sino que estoy aprendiendo. Yo, un día domingo que había a punto de predicación. Y los que son coristas al punto de predicación van con sus instrumentos. Y yo vine a la iglesia, por supuesto, con ninguna intención de ser corista ni de participar en lo instrumental de la iglesia, sino solamente estar en la banca. Y empieza el punto de predicación y yo voy a salir y mi pastor me tiene y me dice, ¿y tu guitarra? Y yo, ¿cómo que mi guitarra? Sí, pues si tú eres corista, tocas la guitarra, así que vas a ir con guitarra. Nos ayude el Señor. Y ahí que me tembló el cuerpo porque yo hasta ese momento nunca había tocado, digamos, fuera de lo que era mi casa y en mi habitación. Con la simpleza que eso significa de que yo no sabía muy bien tocar la guitarra. Y tuve que ir y decir amén nomás, como en nuestra escuela, obedecer y ir a tocar la guitarra. Mi pastor Gabriel me dijo que la llevara, así que fui. Y fue la verdad difícil, con harto nervio lo tuve que hacer, con mucho más nerviosismo del que ya implica adorar al Señor y entonar la alabanza, que ya es algo que se hace con respeto y con devoción. Imagínese usted aún no dominando el instrumento. Y estábamos en el punto de predicación y yo tengo algunos recuerdos, por ejemplo, mi hermano Marco al lado, como toca acordeón, necesita escuchar el ritmo de la guitarra y estaba al lado mío. Entonces después, cuando terminaba el punto, me dijo, mejor me voy a ganar en otro lado, porque más me dijo, me emboló el ritmo, me lo desordenó, porque yo no sabía muy bien tocar. Entonces yo tocaba y más bien descoordinaba un poco, porque los ritmos me costaban, las notas, quizás llegaba tarde a las notas también. Pero ¿qué me enseña esta pequeña experiencia, esta pequeña historia? Que hay dones, dice la palabra, que el Señor nos ha entregado y pueden ser muy pocos. Dice que a un hombre, la parábola de los talentos, se le entregó un solo talento. Pero aunque sean pocos, tenemos que trabajarlo en el Señor. Porque cuando Él volvió, dice que había un hombre que no hizo nada con lo que el Señor le dio. Nada. Dice que tuvo temor. Igual como yo tenía ese nerviosismo, ese temor de no querer trabajarlo. Ese don, ese talento que el Señor entregaba. Y dice que lo escondió y lo dejó tal cual. Es decir, no hubo ningún avance en lo que el Señor le había entregado. El Señor se lo dio y tal cual el hombre lo conservó. No lo trabajó ni lo profundizó. Nos ayude el Señor. Porque es necesario que lo que nosotros tenemos, dice la palabra, lo perfeccionemos. Por eso en hebreo dice, ustedes ya deberían ser maestros. Pero no lo son, tengo que volver a enseñarles las primeras cosas. Por eso esta pequeña historia me trae y lo llevo a esta enseñanza espiritual grande para mí.
que aunque sea poco lo que uno tenga, es necesario que lo trabajemos y lo pongamos a disposición de la obra de Dios. Amén. Y esa es la historia que a mí me ocurrió y la gran enseñanza. Amén, maravillosa. Hay tantas experiencias respecto a que son similares. Y ¿sabe qué? Yo pienso que el Señor nos empuja a nuestro límite, a lo que nosotros creemos que es nuestro límite, Así es. para poder avanzar. Porque muchas veces nuestros propios miedos son los que Amén. a uno lo detienen. Así es. ¿Mm? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí tampoco no me gustaba el cantón de calle. No por un tema de que me vieran ahí, sino que por un tema que siempre me dio miedo a hablar en público. Por un tema de que yo pensaba que se me iba a escuchar muy baja la voz, o que me podía equivocar en decir una palabra, Así es. o algo por el estilo. Pero en realidad eran puros rollos que pasaban por mi cabeza. Y un día yo me acuerdo que fuimos a la primera vez que me invitaron a un evento de voluntarios en Panguipulli. Y fuimos al cantón de calle. Yo fui a acompañar porque mi pastor sabía que yo no predicaba en la calle y mi pastor estaba ahí, así que yo dije, "Vale, les va a decir que no, po". Claro. ¿Eh? Pero estábamos en eso y de repente veo asomar un micrófono por atrás, así, y llegó aquí, y me dijo, Dios le bendiga, hermano. Oh, Y yo quedé helado, porque yo dije, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Y estaba en eso pensando y de repente no me di cuenta y ya estaba adelante. Y yo dije, Señor, estoy en tus manos. amén. Y sabe que comencé a predicar y de repente escuchaba los hermanos atrás me dicen, amén, aleluya. Los pastores, amén. Y en realidad yo ni siquiera sabía lo que estaba. Yo no me acuerdo qué dije. Pero, ¿qué aprendí con esto? Que somos simples instrumentos en las manos de Dios. Y el Señor, así como me ocupó a mí, que no tenía idea de nada. Quizás para avergonzar a alguno que se creía mucho. No lo sé. Pero el Señor tiene su propósito. Y por eso a nosotros nos resta solamente obedecer. Amén. Porque esto va más allá de la capacidad humana, más allá de lo que uno piensa que puede hacer o no puede hacer, sino que esto en relación a que somos un medio por el cual Dios se manifiesta. Amén. Nada más que eso. Por eso es importante que tengamos claro cuál es nuestro lugar. Es importante que tengamos claro que a través del caminar con Dios, el Señor nos va a ir dando más talentos, Amén. como dices tú, nos va a ir perfeccionando, ¿cierto? Amén. Pero eso que no sea pie para la vanagloria. Así es. Eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Porque igual me acuerdo que en un principio yo partí editando una foto para hacer un tríptico. ¿Ya? Esa fue mi primera pega que hice en relación a lo tecnológico. Y después fueron los videos. Y después vino la pandemia, las transmisiones. Nos dejaron a cargo de comunicaciones de la zona. Después le ayudamos a los voluntarios, fue creciendo. Incluso hice algunos trabajos para una iglesia de afuera. Pero no lo digo para jactarme que hice eso, sino que digo que el Señor me tomó no sabiendo Amén. nada, como un ente ignorante, y Él me fue instruyendo, me Así fue dando gracias, me fue poniendo herramientas. Por eso, amado hermano que está escuchando, si el Señor lo manda a hacer algo, el Señor no lo va a mandar porque sí, Así es. sino que el Señor le da el trabajo, pero también le da las herramientas para trabajar. Así que no basta nada más que decir amén y avanzar y dar ese pasito de fe, porque tenga por seguro que va a ser una bendición. Amén. Sí, por supuesto, como decía nuestro hermano Daniel, que en el momento también el aceptar, el obedecer y el trabajar en la obra del Señor, como fue su debut como predicador en las calles, al final no solamente lo edificó a él, sino que a futuro también el Señor lo preparaba para edificar a otros, porque hoy en día nuestro hermano Daniel es predicador en nuestra iglesia y también encargado del cuerpo de jóvenes. Amén. Y fue, yo creo, muy importante de que el Señor lo impulsara a dar ese paso, lo impulsara a formarse como un predicador y a hablar la palabra sin temor.
Porque también en mi caso lo que era también aprender a tocar guitarra fue importante a futuro, porque ya de repente si mi pastor me dejaba a cargo de una oración o de algún servicio, etcétera, y no habían coristas, ya no teníamos, por así decirlo, ponernos nerviosos, hoy llegará algún corista o no, porque uno ya podía tocar la guitarra y le dábamos para adelante. Cosa que nunca hubiera pasado. Si el temor a mí me hubiera ganado, la vergüenza de esconder y de nunca trabajar esto que el Señor me había dado. Por eso es muy importante que uno tome en el espíritu las cosas, porque quizá mi hermano Daniel pudo haber dicho no cuando lo mandaron a predicar, porque yo no sé. Pudo haber dicho no en la primera vez, no seas desubicado, por favor, yo me quedo atrás. Manden a alguien que sepa. O yo también pude haber dicho, yo estoy recién aprendiendo mi pastor, y decirle no voy a salir al punto de predicación con una guitarra. Nos ayude el Señor. Amén. Porque hay un propósito en todo. El Señor es el que nos empuja y nos mueve a hacer las cosas. Por eso nunca es importante, por eso es importante no rechazar, yo creo siempre Amén. A la orden del Señor, porque hay un propósito que uno en el momento lo desconoce, pero a futuro uno lo va a agradecer. Sí. De hecho, por ejemplo, en la misma pandemia, de repente, si habían falta de coristas, ahí algo aprendí y pudimos sacar adelante las alabanzas. Por eso es importante, uno no dimensiona quizá a futuro para qué uno lo va a utilizar y por qué el Señor le manda a uno a hacer ciertas cosas. Y termino con esto. Mi pastor Gabriel siempre me repitió varias veces, cuando él a veces me mandaba a hacer una cosa, mano Matías, ¿puedes hacer este trabajo? ¿Me puedes realizar esto? Y a veces yo preguntaba por qué, así como ¿por qué quiere que lo haga? Y él siempre me decía que esa no era la pregunta, sino que siempre obedecer la orden, porque tanto él como siervo de Dios sabrá para qué lo quiere, o también cuando el Señor nos habla por medio de algún instrumento, el Señor sabrá por qué nos está mandando. ¿Quién sabe a futuro los propósitos? ¿No es cierto, mi hermano Daniel? Así es, completamente de acuerdo con eso. Porque el por qué lo conoce el Señor, pues si en realidad estamos bajo la cobertura, estamos en la mano de Dios, quien Amén. Es el creador de todo, el único que conoce nuestro futuro, conoce el mañana. Así es. Miren, imagínense, estamos hablando de Enoch, de un tiempo antidiluviano. Sí. Y el Señor está hablando de situaciones que son muy similares que pasan hoy. Es decir, podríamos decir, como escuché una vez un predicador internacional, que dijo que la Biblia es más actual que el diario que va a salir mañana. Sí, así es, verdad. Así que, y la Biblia es la boca de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿por qué vamos a cuestionar? Amén. Si sabemos que Dios tiene un corazón de padre y Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Así es, y le ruego al Señor que todo lo que hoy día hemos hablado, que son riquezas inconmensurables, Amén. Incomprensibles para el ser humano, la guardemos. Amén. Es necesario que lo que el Señor nos hablaba al inicio de la reflexión acerca de las autoridades y de cumplir también Amén. Con lo que uno dice y con lo que uno promete, también con Enoch y también con nuestras experiencias que hemos hablado hoy día, el Señor nos ayude a guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Amén. Mi hermano Daniel, ya es momento de despedirnos. ¿Palabras que quiera decirle a nuestra audiencia? Bueno, quiero expresarles que tengo mi corazón lleno de gozo. Amén. Porque el Señor hoy día nos ha regalado un programa hermoso que no tengo dudas que edificó la vida de usted y mi vida también. Así es. Y por esta razón también le insto a que siga nuestros programas. Amén. Siga nuestras redes sociales, La Palabra de la Cruz, tanto en Facebook como en YouTube. Y también en esta su radio, la 93.7 Radio Los Lagos. Y saludo también a todos mis hermanos de las localidades aledañas a Los Lagos. Y bueno, a todo aquel que me pueda escuchar. Este es un saludo fraternal en el amor de Cristo. Y le invito a que conozca a Cristo, a que busque a Cristo y que comparta estos programas, estas palabras, Amén. Porque tienen el único propósito de dar a conocer a Cristo. Bien, queridos hermanos y audiencia que nos escucha, nos volveremos a ver el día viernes a las 22 horas y nos acompañará ese día un hermano predicador en nuestra iglesia y que también es jefe de coro.
Me refiero a nuestro hermano Marco Azócar Vázquez, así que el día viernes estaremos con él. Él nos compartirá la palabra y también entonará algunas alabanzas como es propio de alguien que ama la adoración y la alabanza hacia el Señor. Así que le escucharemos su experiencia, cómo conoció al Señor, alabanzas y también la predicación en sus labios. Así que le invitamos a que el día viernes también nos acompañe a las 22 horas, como decía nuestro hermano, por Radio Los Lagos 93.7 FM y por Facebook y YouTube en el canal La Palabra de la Cruz. Sin más que añadir, nos despedimos y dejamos a nuestro pastor para que nos despida y termine este servicio y este programa con la bendición de Dios. Amén. Nos vemos, queridos hermanos. Chao. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a Los Lagos el mensaje de Jesús.
¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.